Hola, mi amigo querido, qué alegría. Quiero agradecer a Dios por la bendición de la vida. Y qué bueno que estás ahí. Quiero agradecerte por tu participación entrando al canal, leyendo los pedidos de oraciones de tanta gente necesitada, carente, y respondiendo las oraciones. Hay mucha gente herida, mucha gente triste. Mientras peregrinemos en el desierto de esta vida, pues, aunque creamos en el Señor Jesucristo, aunque estemos bajo su protección, siempre el mal tocará nuestra vida. Justamente de eso estamos estudiando todo este trimestre. Pero entonces vamos a la lección número 5. Para el 1 de febrero, mira cómo se está yendo rápido el año. 1 de febrero del año 2025. El título de la lección es La ira del amor divino. Desde el punto de vista humano, es imposible entender cómo un Dios de amor, un Dios tan misericordioso, puede en algunos momentos demostrar ira. Entonces, el propósito de la lección de esta semana es mostrar que la ira divina no es nada más que la respuesta del amor de Dios a todo aquello que te hace sufrir, o sea, básicamente al pecado. La ira de Dios es la respuesta del amor hacia el pecado, porque delante del pecado Dios no puede permanecer indiferente. ¿Por qué Dios detesta el pecado? ¿Por qué Dios no acepta el pecado? ¿Por qué el escritor bíblico usa la expresión que Dios siente ira por el pecado? ¿Por qué? Simplemente porque tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Dios te ama, querido. Tú eres precioso, tú eres maravilloso para Dios. Pero el pecado te aflige, el pecado te hiere, el pecado te hace sufrir. El pecado te engaña, porque cuando te arrastra, cuando te atrae a través de la tentación, no te dice la verdad, no te dice el terreno de la condenación en el que vas a andar. No te habla de los daños que el pecado te va a hacer. Te muestra lo bonito, como la serpiente a Eva. Solo le muestra el lado bonito. Vas a ser como Dios. Y sin embargo, una vez que te apartas de Dios, que entras en el terreno del pecado, descubres la tragedia del pecado, el dolor, la muerte, el sufrimiento, la culpa. Y como el pecado te hace sufrir, y como Dios te ama, no acepta de manera ninguna el pecado. Entonces muestra su ira contra el pecado, no contra el pecador. Eso vamos a ver más adelante. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de Afligido por el mal. Y en esta parte veremos que el pueblo de Dios, los hijos de Dios a lo largo de la historia muchas veces sufrieron. Pero aunque el dolor los alcanzó como consecuencia de sus errores, Dios nunca los abandonó. Dios siempre los siguió amando. Porque vuelvo a repetir una cosa. Aquí está Dios. Aquí está el territorio de Dios. El territorio del amor, de la misericordia, de la paz, del bienestar, de la felicidad. ¿Pero qué hace el diablo? El diablo trata de sacarte del territorio del amor, llamarte al territorio de la muerte. Y para eso usa un instrumento poderoso llamado tentación. Una vez que te saca del territorio divino, pues te introduce al territorio de la condenación, del dolor, del sufrimiento, de la culpa. Dios expresa su ira contra el enemigo y contra el pecado, pero no contra ti. Pero como tú te encuentras en el territorio del dolor, en el territorio del enemigo, en el territorio de la muerte, y como muchas veces no quieres salir de ese territorio, pues la ira de Dios que se revela contra el pecado te alcanza a ti. Y porque estás en el territorio de la muerte, muchas veces pues la enfermedad, la pobreza, la necesidad, la desesperación, la angustia, te alcanza a ti.
Pero humanamente los seres humanos pensamos que Dios nos está mandando todo, que Dios nos está castigando. No, no, no. Dios es un Dios compasivo. Aun cuando tú te separas de Él, aun cuando entras al territorio donde las consecuencias del pecado te van a alcanzar, Dios te ama. Y eso es lo que vamos a ver en el Salmo 78, 21 al 24. Dice así: por tanto, oyó Jehová y se indignó. ¿Qué oyó? Lo que los hombres estaban haciendo, la perversidad de los seres humanos. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Entendamos este texto. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Rebelarse contra Dios es alejarse de Dios, entrar al territorio de la muerte. Y Dios se indignó contra la actitud de su pueblo, contra el pecado de su pueblo, no contra su pueblo. Dios siguió amando a sus hijos, pero no podía aprobar la actitud de ellos. Entonces, aunque ellos sufrían las consecuencias de haber entrado al territorio del pecado, Dios abrió las nubes de los cielos e hizo caer maná. Quiere decir, los cuidaba aún en el territorio del pecado. Los seguía amando y los seguía cuidando. Evidentemente no podía librarlos de las consecuencias de la decisión equivocada que ellos habían tomado. Vamos a otro texto más. Salmo 78, 38 dice: Dios les tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. Qué maravilloso amor de Dios, ¿no? Si Dios no tuviese la paciencia, la misericordia, la longanimidad que tiene con nosotros, en el momento que nos separásemos de Él ya estaríamos muertos. Pero Dios nos espera, Dios nos ama. ¿Y por qué nos espera? Porque sabe que así como el hijo pródigo un día volvió al Padre, nosotros también volveremos. Quién sabe, en este momento tú eres uno de esos hijos que se encuentran lejos de Dios. No estoy diciendo lejos de la iglesia, tal vez estás yendo todos los sábados a la iglesia, pero te encuentras lejos de Dios. Dios te ama, pero no está feliz con tus actitudes, con tus procedimientos. Dios se indigna con lo que haces, pero no deja de amarte. Sigue cuidándote. Pero el amor de Dios no tiene mucho valor para ti, porque estando en el territorio de la muerte, pues las consecuencias del pecado te alcanzarán. Vamos a la segunda parte de este estudio. Dios es lento en airarse. Quiere decir, la paciencia de Dios no tiene límites. Y aquí vamos a ver un poco la historia de Jonás. Leo el texto de Jonás 4, versículos 1 al 4. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Entendamos este texto. Dios le había pedido a Jonás que fuese a Nínive a anunciar la destrucción de Nínive por causa de su pecado.
La ira de Dios se había levantado contra Nínive, contra el pecado de los ninivitas. Y como los ninivitas no querían abandonar su pecado, Dios destruiría el pecado y en consecuencia a los que no querían soltar el pecado, que eran los ninivitas. Sin embargo, Jonás se escapó. Y mucha gente piensa que Jonás se escapó porque tenía miedo de los ninivitas. No es verdad. Y él justifica en el texto que acabo de leer eso. Porque cuando Dios perdonó, porque tú sabes que la historia de Jonás es interesante porque él huyó y en el mar la ballena lo tragó, en fin, finalmente fue a Nínive y predicó el evangelio. Y todo el pueblo se arrepintió porque no entendía que su mal procedimiento lo estaba llevando a la destrucción. Todo el pueblo se arrepintió, desde el rey hasta el último siervo. Y Dios perdonó a Nínive. Entonces Jonás, en lugar de alegrarse, se entristeció. Y le dijo, Señor, ¿no es esto lo que yo te dije? ¿Por qué me escapé de cumplir la misión? Porque yo sabía que tú eres un Dios bueno, clemente, tardo en airarte, que tú te arrepientes de hacer el mal, que tú solo quieres el bien de tus hijos. Porque si yo tuviera seguridad de que tú los ibas a destruir, yo habría ido la primera vez. Pero yo sabía que tú los ibas a perdonar. Quiere decir, Jonás entendía el amor de Dios. Oh, querido, no quiero decir que el pecador merece de alguna manera el amor de Dios, porque nadie, ni el bueno ni el pecador, merece el amor de Dios. Pero ¿qué pasa? Dios, aunque reprueba la actitud del pecador, no lo deja de amar, lo espera, lo espera, lo espera, y lo espera con una paciencia infinita. Eso es lo que nos enseña esta segunda parte del estudio. Vamos ahora a la tercera parte, indignación justa. Y aquí veremos que lo que más despierta la ira de Dios es el pecado disfrazado de religión. Porque aquí encontramos que Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, y Jesucristo era Dios, pero hecho hombre, entró al templo y cuando vio que en nombre de la religión se estaba comercializando, se estaba vendiendo, se estaba comprando, la gente pobre iba, no tenía un corderito, iba al templo para ofrecer sacrificio y tenía que comprar un corderito. Y los comerciantes vendían ese corderito a veces 2, 3 veces más el precio. Pues eso indignó al Señor Jesucristo. Leo Mateo 21, 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, está escrito, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esta es la indignación divina. Dios se había hecho hombre, Jesús estaba en esta tierra. Y él desaprueba con esta actitud al pecado disfrazado de religión. Porque el pecado explícito, el que practica el pecado explícito, pues es un pecador a toda vista. Pero lo que el texto nos está diciendo esta mañana es que corremos el peligro de tener el pecado escondido en nuestro corazón estando dentro de la iglesia. Y podemos practicar el pecado aún en nombre de la religión. ¿Por qué crees que en nombre de religión se mata? Mucha gente dice, pero yo no mato. Sí, pero en tu junta de iglesia no discutes. Y a veces tus ojos se enardecen de tal manera que serías capaz de dar un golpe al que está contradiciendo tu posición. Y somos miembros de la junta. Somos los practicantes de la religión. Y algunos dicen, no, pero mi indignación es una ira santa. ¿Ira santa? Oh, querido, cuidado, cuidado. La ira santa no es una emoción descontrolada y enfermiza. La ira santa
es la desaprobación de Dios al pecado. Pero esa emoción descontrolada que tú sientes en tu corazón, no te atrevas a llamarle a eso ira santa, por favor. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo de amor, un pueblo que sea capaz de entender. Especialmente cuando tú cuando tú empiezas a gritar en una discusión, en un intercambio de ideas, cuando tú empiezas a gritar, cuando tú levantas la voz, dejas de defender tus ideas y empiezas a defender tu egoísmo, empiezas a defenderte a ti mismo. Yo no quiero decir que en la familia de Dios no haya muchas veces puntos de vista contrarios. Por ejemplo, vamos a construir el templo. El hermano Pedro quiere que la ventana vaya a la izquierda, pero el hermano Juan quiere que la ventana vaya a la derecha. La hermana Rosa quiere que la ventana tenga cortinas. La hermana Juana quiere que la ventana tenga persianas. Claro que hay puntos de vista divergentes. Y muchas veces vamos a dialogar para ponernos de acuerdo. Pero de ponernos de acuerdo a empezar a gritarnos, a ofendernos, o a creer que todo aquel que tiene un punto de vista diferente de mí es mi enemigo, ahí hay mucha diferencia, querido. Entonces, el Señor Jesucristo mostró su indignación en el templo justamente porque estaban usando la religión para esconder el pecado. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Dios no aflige voluntariamente. Quiere decir, la ira de Dios es contra el pecado y no contra los pecadores. Leo Lamentaciones 3, 31 al 33. Dice así. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige. También se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Oh, querido, lo que este texto está diciendo es que la naturaleza de Dios es amor. ¿Pero qué es la ira? Porque aquí estamos hablando de la ira divina. Es que la ira divina es la respuesta del amor hacia el pecado, hacia la rebeldía, al pecado que te destruye. Y cuando tú te agarras con uñas y dientes del pecado y no lo quieres soltar, entonces la ira de Dios que viene contra el pecado te alcanza a ti porque tú y el pecado se han hecho uno solo. Pero Dios voluntariamente no quiere que sus hijos sufran solo porque se han ido de Él. Y eso es lo que vuelvo a leer, mira. Aunque Él dice, porque el Señor no desecha para siempre. Tú te puedes ir, pero tú crees que Jesús ya dijo, te fuiste, pues entonces te fuiste, ya no cuentes conmigo. No, Él te sigue amando. Él te sigue protegiendo, Él te sigue cuidando y sigue esperando que tú regreses un día a sus brazos de amor. Llegamos finalmente a la parte 5 de este estudio para hablar de cómo nosotros debemos mostrar simpatía, amor, misericordia. Así como Dios muestra su amor para con nosotros, así como Dios es longánimo, paciente con nosotros, nosotros también deberíamos ser longánimos y pacientes con nuestros semejantes. Entonces leo Deuteronomio 32, 25. Dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. ¿El pie de quién? Del enemigo, del que te hace sufrir. A su tiempo su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparado se apresura. Aquí Dios nos está hablando del espíritu de venganza que a veces se apodera de nosotros. Porque así como cuando el ser humano se aparta de Dios, la ira de Dios se revela, la desaprobación de Dios se revela contra la actitud rebelde del ser humano, así también en esta tierra muchas veces van a aparecer enemigos gratuitos a quienes tú amaste, a quienes tú extendiste la mano, o simplemente a quienes no hiciste nunca nada de malo,
pero que se vuelven tus enemigos. Y te comienzan a golpear, te comienzan a juzgar, te comienzan a criticar, comienzan a decir tonterías. ¿Qué puedes hacer tú? Pero así como Dios te espera que un día regreses, Él espera que tú también aprendas a esperar a tus enemigos. Que no tomes la venganza en tus manos. Por eso Dios dice, la venganza es mía. Alguien te ofendió, alguien te maltrató, alguien hizo algo que no debería haberte hecho. La venganza es mía. Déjalo conmigo. Porque ese hombre o esa mujer que te hizo daño ya está caminando en el terreno de su propia destrucción. Pero deja las consecuencias conmigo. No tomes la venganza en tus manos. Y esto es impresionante, querido, porque yo me acuerdo de un joven, hijo del pastor Itamar de Paiva, un pastor brasileño. Este muchacho trabajaba, era misionario en una isla allá en el otro lado del mundo. Cuando él fue una noche, despertó, vio que un ladrón había entrado a la casa y ese ladrón mató a él, mató a su esposa, mató a la niña, al hijo, y una niña quedó viva. Lo impresionante es que los padres viajaron por ahí, el pastor Itamar y su esposa. Y ella fue a visitar a la prisión al asesino de su hijo. Y mirándolo a los ojos, le dijo, tú no sabes el dolor que me has causado. Me has quitado a mi hijo. A mí no era mi nieto. Pero yo te perdono en el nombre de Jesucristo. Yo no guardo rencor. Aquel fue el mayor castigo que aquel hombre recibió. Como alguien que estaba pasando por el valle del dolor, del sufrimiento, era capaz de perdonar. Pero la señora Paiva no perdonó porque tenía dominio propio, sino porque el amor de Dios hervía en su corazón. Sé un hombre amoroso, sé una mujer compasiva, sé una persona llena del amor de Dios. Distribuye amor en este mundo de maldad y de sufrimiento. Dios te bendiga. Un abrazo, querido. Hola, mi amigo querido. Cuando Dios creó al ser humano, lo colocó en el jardín para cuidar la obra que había creado. Lo puso como el administrador, el guardián, el mayordomo de la creación. Estas tres palabras, guardián, mayordomo, administrador, encierran el mismo concepto. Adán y Eva no eran dueños de nada, eran apenas los encargados de proteger, de cuidar, administrar la obra que Dios les había confiado. Sabes, el mayordomo no posee lo que administra. Por lo menos en el concepto bíblico no. El mayordomo es apenas un siervo al servicio del verdadero dueño. En el estudio de esta semana veremos cómo muchos personajes, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, entendieron de manera correcta el concepto de lo que significa ser un mayordomo. Empezaremos diciendo que la palabra mayordomo se encuentra pocas veces en el Antiguo Testamento, en el sentido en que la usaremos durante este trimestre. El Antiguo Testamento se enfoca más en presentar el dominio de Dios sobre todas las cosas creadas. Eso es lo que enfoca más, no tanto en definir al ser humano como su mayordomo, sino en mostrar a Dios como el dueño de todo.
es como si quisiera dejar bien claro que nada de lo que existe en este mundo le pertenece al ser humano. La palabra mayordomo en el Antiguo Testamento casi siempre se refiere a la persona que administra una casa, como por ejemplo en el caso de José, que era el mayordomo de la casa de Potifar, el que cuida, el que administra la casa. El mayordomo tenía la responsabilidad de administrar los asuntos domésticos y las posesiones de sus amos. El mayordomo era una persona de absoluta confianza. El Antiguo Testamento presenta algunas características de los mayordomos. En primer lugar, el mayordomo era un hombre de mucha responsabilidad. Los mayordomos eran elegidos no solo por sus habilidades para administrar, sino principalmente por su fidelidad. De nada valdrían sus capacidades si él no fuera fiel. Por tanto, los mayordomos tenían todo el respeto y la confianza de sus amos. En el caso de José, esa confianza es lo que lo motivó para rechazar las propuestas de la esposa de Potifar. En segundo lugar, el mayordomo sabía que lo que se les había confiado pertenecía a su amo. Él era consciente de que él apenas era un administrador y pues debería administrar los bienes de su señor como su señor administraría y no como él deseaba hacerlo. Esto es clave. Los mayordomos saben cuál es su lugar. Ellos no son dueños, son apenas administradores. En tercer lugar, cuando los mayordomos tomaban para uso propio lo que se les había confiado, o sea, cuando eran pésimos administradores, cuando frustraban la confianza del dueño, la relación de confianza con el amo se malograba y eran despedidos del trabajo. Ese es el caso, por ejemplo, que encontramos registrado en Isaías 22. Sebna era mayordomo en la casa del rey Ezequías. Por tanto, gozaba de una posición influyente, inferior tan solo a la del rey, y pues se esperaba que fuese fiel en el cumplimiento de su deber. Sin embargo, aunque debería haber dado prioridad a los asuntos de la nación y de la casa del rey, Sebna buscó la gloria para sí mismo. Usó los bienes del rey para provecho propio. Se estaba haciendo labrar en lo alto de un peñasco una tumba lujosa, comparable a la tumba del rey. Dios desde el cielo lo observó e inspiró a Isaías para darle a Sebna esta advertencia. Está registrada en Isaías 22, 17 al 19. Dice: mira que el Señor va a llevarte en duro cautiverio y te cubrirá el rostro, te hará rodar con fuerza como una rueda por el llano y así morirás. En eso acabarán tus espléndidos carros. Tú, que eres la vergüenza de la casa de tu amo, yo te arrojaré de tu puesto, te destituiré. Interesante, querido, que aquí vemos que por ser tan egoísta en el uso, en la administración de los bienes del rey, Sebna no tendría ni siquiera una tumba corriente en Jerusalén, sino que sería arrojado como se lanza una piedra para que muriera en la tierra lejana. Estas palabras encierran una advertencia para todos los seres humanos, que somos mayordomos de Dios, a quienes Él nos ha confiado los bienes divinos. Vamos a la segunda parte. Aquí veremos el concepto de mayordomía en el Nuevo Testamento. Las dos palabras básicas para mayordomo en el Nuevo Testamento son epitropos, que aparece 3 veces, y oikonomos, que se presenta unas 10 veces. Ambas palabras describen trabajos que involucran responsabilidades administrativas que el propietario le confía al mayordomo. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, los mayordomos se definen
por lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen? Administran. No son dueños de lo que tienen bajo su control. Ellos son apenas administradores, guardianes, mayordomos. Son cuidadores que administran o deben administrar con sabiduría lo que es ajeno, lo que le pertenece al dueño. Por eso el Nuevo Testamento describe específicamente al mayordomo como aquel que va a rendir cuentas de su administración. Lucas 16, 1 y 2, ahí Jesús mismo dice, el texto dice así: Jesús también les dijo a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, el cual fue acusado de malgastar los bienes de su amo. Ese hombre llamó al mayordomo y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Ríndeme cuentas de tu mayordomía, porque no puedes seguir siendo mi mayordomo. Ese concepto de rendición de cuentas lo encontramos no solo en esta parábola del mayordomo infiel, sino también en la parábola de los talentos, donde cada hombre al que le fue confiado los talentos debe rendir cuentas de lo que hizo con ellos. Este pensamiento de que el mayordomo no es alguien que solamente cuida, sino que es alguien que va a rendir cuentas, está presente en el Nuevo Testamento. Debemos decir algo más. El concepto de mayordomo en ambos testamentos es muy parecido, pero en el Nuevo Testamento se expande el concepto más allá de la simple administración doméstica y de la rendición de cuentas de una casa. En la parábola del mayordomo infiel, registrada en Lucas 16, por ejemplo, Jesús amplía la definición del mayordomo. La lección va más allá de la pésima administración de un mayordomo infiel, sino que la parábola entra en una aplicación espiritual que hace el propio Señor Jesucristo. Jesús utiliza el término mayordomo en forma metafórica. Dice que el mayordomo sabio está listo para el regreso del Hijo del Hombre y describe al mayordomo infiel como alguien que ha dejado de preocuparse porque el amo demoró en regresar. Quiere decir, el mayordomo infiel se ha convertido en un tirano, se ha vuelto abusivo con los que le rodean. Ya no es un modelo de buenas obras, ni un administrador de la gracia. De acuerdo con este pensamiento, un mayordomo sabio se preparará para, después del regreso de Jesús, más allá del aquí y del ahora. Veamos, para completar este concepto, lo que dice primera a los Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice: todos deben considerarnos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. Y esto no tiene que ver solamente con las cosas, con el dinero, con las propiedades. Tiene que ver con los misterios de Dios. O sea, el concepto bíblico de administración va más allá de las simples cosas materiales. Ahora veamos lo que dice primera de Pedro capítulo 4 versículos 10. Ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Quiere decir, Dios nos ha dado a cada uno diferentes talentos, diferentes dones, diferentes cosas. En el aspecto de dinero, a unos les ha dado más, a otros menos. En el aspecto de los dones espirituales, a unos les ha dado más, a otros menos. Eso está claro en la parábola de los talentos, donde uno recibe 5, el otro recibe 3, el otro recibe 1, pero no hay nadie que no haya recibido por lo menos un talento. Así son las cosas con Dios. Pero tanto el de 5 como el de 1 van a tener que rendir cuentas. No es porque uno recibió menos que el otro que puede dormir y puede administrar mal lo que recibió. Vamos a la tercera parte. Aquí veremos
que Dios nos ha hecho también mayordomos de sus misterios, no solo de las cosas materiales. Leamos lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Aquí Pablo registra una razón por la cual oraba en favor de los creyentes. ¿Y por qué oraba? Dice, para que su corazón, el corazón de los creyentes, se anime y para que permanezcan unidos en amor, hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y del entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿A qué misterio se refiere Pablo aquí? Básicamente al misterio de la salvación. Sí, porque la salvación, mi querido, es un misterio. Jamás la mente humana podrá entenderla por completo. En la eternidad seguiremos estudiando el misterio del amor divino y nunca lo entenderemos por completo. ¿Cómo un Dios de amor? ¿Qué necesidad tenía un Dios de amor? Un Dios eterno, de enviar a su Hijo a este mundo para morir, para rescatar una raza rebelde. El ser humano no puede entender eso. Ese es un misterio. Como un Dios eterno se hizo carne en la persona de Cristo. Un misterio. A veces nosotros queremos entender todo, explicar todo en el mínimo detalle. No podemos. Ahora, el hecho de que no podemos entender no quiere decir que no debemos estudiarlo. Pero debemos entender que el misterio divino es un misterio y se nos ha confiado ese misterio de la salvación. Así como el misterio de la salvación, hay muchos otros misterios en esta vida. Preguntas que nos hacemos y que aparentemente no tienen respuestas. ¿Por qué un niño nace deficiente? ¿Qué culpa tiene? ¿Por qué un niño de 3 años muere en un accidente terrible? ¿Dónde está el Dios de amor? Misterios que no entendemos. ¿Por qué los ricos vencen y los fieles a Dios muchas veces sufren derrotas? Son misterios que no podemos entender. Y Dios nos colocó como administradores de esos misterios. ¿Qué significa? Que nosotros, con nuestra actitud, con nuestra manera de vivir, debemos mostrar al ser humano que para creer en las cosas divinas no es necesario entender todo. Hay que creer. Y creer significa confiar. Y confiar no se confía en alguien que no se conoce. Para confiar hay que conocer. ¿Cómo puedes confiar en Dios si no lo conoces? ¿Y cómo puedes conocerlo si no convives con Él? Por lo tanto, estudiar la palabra de Dios, orar todos los días, compartir el Evangelio con otros. Esas son las maneras de convivir con Dios. Y cuanto más convives con Dios, más confías en Él. Y entonces los misterios no te incomodan porque aunque tú no entiendes las cosas, tú crees. ¿Te acuerdas del paralítico que estaba en el estanque de Betesda? Jesucristo se aproximó de él y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Si el paralítico hubiera dicho, pero Señor, ¿cómo me voy a levantar si estoy paralítico? No me siento sano. Pues se hubiera quedado paralítico el resto de la vida. Pero aunque no sentía nada, aunque no entendía nada, creyó en la palabra redentora, se levantó y anduvo. Muchos de nosotros estamos paralíticos en la vida espiritual, arrastrando nuestros sueños en esta vida. No tenemos el valor de levantarnos, de creer en la palabra redentora y salir adelante. Pues nuestra vida como creyentes debe ser un ejemplo para las personas que no conocen a Jesucristo. En ese sentido somos administradores de los misterios divinos. En la cuarta parte veremos que también somos administradores de la verdad espiritual. Aquí encontramos otro pensamiento que va más allá de las cosas materiales. Dios nos confió también su verdad, la palabra de su verdad, la verdad de su palabra. Somos mayordomos de la palabra. ¿Cómo deberíamos cumplir nuestra misión con relación a su palabra? Por lo menos de 3 maneras.
Primero estudiándola. El cristiano tiene que estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios no es leer y salir corriendo. Estudiar la palabra de Dios es sentarse, meditar, analizar, masticar espiritualmente cada versículo. Sentarse, leer un versículo y levantar los ojos al cielo y decir, Dios mío, ¿qué me quieres decir a través de este estudio, a través de este texto? Entonces estás estudiando realmente la palabra de Dios. Pero eso es tu primera responsabilidad con la palabra. La segunda, vivirla. Porque de nada te vale estudiar la palabra de Dios si no la vives. El otro día alguien me dice, pastor, mira, yo estudio la palabra de Dios, pero no funciona. ¿Cómo no funciona? Si nunca la has practicado, ¿cómo no funciona? Si tú me das una receta para preparar un plato delicioso y yo no la sigo, pues nunca me va a salir el plato. Tengo que seguir la receta. Pues en su palabra Dios te muestra cómo vivir, cómo ser feliz, cómo crecer en esta vida. Pero tienes que seguirla. Si no la sigues, ¿cómo te va a funcionar la receta? Entonces, nuestra responsabilidad con la palabra, primero, hay que estudiarla. Segundo, hay que vivirla. Y tercero, hay que compartirla. Porque de nada te sirve la palabra solo si la estudias y la vives, pero no la compartes. Hay que salir, hay que contar lo que has estudiado, lo que ha traído paz a tu corazón. Hay que compartir la palabra con otras personas. Llegamos finalmente al término de este estudio hablando de nuestra responsabilidad como mayordomos. Los mayordomos sabios son personas responsables. Eso significa que el mayordomo fiel, sabio, acepta la responsabilidad personal y por causa de esa responsabilidad, primero, piensa antes de decidir y segundo, piensa antes de hacer cualquier cosa. Tiene en cuenta que debe hacer las cosas no como a él le gustaría, sino como al dueño le gustaría. ¿Y dónde encuentras tú descrita la manera de hacer las cosas que le gustaría al dueño de todo, o sea Dios? En su palabra. Por lo tanto, en la medida que estudias su palabra, pues vas a saber cómo Dios quiere que administres las cosas. No solo las cosas, sino también el misterio del Evangelio y el misterio de su palabra y todo. Pero hay que estudiar la palabra para saber cómo el dueño de todo piensa, y entonces tú como mayordomo vas a administrar de esa manera. La sierva de Dios en el libro Testimonios para la Iglesia, volumen 7, página 168, dice: Dios desea colocar al hombre en una relación directa con Él. Esto es maravilloso. Dios desea colocar al hombre en una relación directa con Él. Él, Dios, conoce el principio de la responsabilidad personal en todos sus tratos con los seres humanos. Responsabilidad personal. No te escondas en los otros, es tu responsabilidad personal. Dios intenta promover un sentido de dependencia personal y mostrar la necesidad de una dirección personal. Sus dones son confiados a los hombres en forma individual. Cada persona ha sido hecha un mayordomo de responsabilidades sagradas. Cada una debe cumplir su tarea de acuerdo con las indicaciones del dador. Y cada una debe rendir cuentas a Dios del desempeño de su mayordomía. Mira cuántas veces se enfatiza la palabra personal, 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 individual. El problema es que nosotros a veces nos escondemos en medio del grupo. La iglesia está haciendo, la iglesia no está haciendo. Yo con todo respeto, con toda cortesía, pero para enfatizar el pensamiento te diría, tú no te preocupes tanto por la iglesia, preocúpate por ti. A final de cuentas, tú eres la iglesia. La iglesia va a hacer lo que tú eres. A veces encuentro personas tan preocupadas en apuntar los pecados de la iglesia. Yo siempre digo que esta iglesia sería perfecta si yo no estuviera en ella. Porque tal vez esta iglesia, imagínate cómo sería la iglesia si todos los miembros de la iglesia fueran como tú eres. Ahí sería linda y maravillosa, ¿no es cierto?
Si todos tuvieran los sentimientos que tú tienes, los pensamientos que tú tienes, la manera de hacer las cosas que tú tienes, ahí la iglesia sería perfecta, ¿no es cierto? Ah, pues querido, mayordomía es un asunto individual, responsabilidad personal. Piensa qué cosas tienes que arreglar en tu vida. Entonces, el resultado será que tu manera de ser, de vivir, de hablar, va a contagiar al que está a tu lado. Y de repente toda la iglesia va a quedar reavivada por el poder del Espíritu Santo a través de tu testimonio. Que Dios te bendiga ricamente. Hola, mi amigo querido, qué alegría poder saludarte una vez más. Ya nos aproximamos del fin del año. Este año pasó rápido. Espero que haya sido un año de mucha victoria para ti. Pero si has pasado por el valle de la sombra, del dolor, o si estás pasando, o si has perdido un ser querido, que la mano misericordiosa de Dios toque tu corazón. Abra tus ojos para entender sus propósitos, aunque tú, desde el punto de vista humano, no los entiendas. Vamos al estudio de esta semana, la lección número 5, para el 1 de noviembre del año 2024. El título de la lección es El testimonio de los samaritanos. La semana pasada estudiamos el testimonio de Juan el Bautista, de Andrés, de Pedro, de Felipe, Natanael y finalmente de Nicodemos. Pero esta semana vamos a hablar del testimonio de los samaritanos. Y entre los samaritanos hay una personaje famosa cuyo nombre no sabemos, la conocemos apenas por la mujer samaritana. El propósito de esta lección es mostrar que Jesús calma la sed del alma, que cuando Jesús llega a tu vida todo se transforma y que esa alegría de haber encontrado a Jesús te lleva a testificar de su amor. Vamos a la primera parte bajo el subtítulo de El escenario del encuentro. Aquí vamos a ver que Jesús busca a los descartados, a los rechazados. He encontrado muchas veces en mi vida gente que dice, no, para esa persona ya no hay esperanza. Ya para él, ya nadie puede hacer nada por él. Ya no necesitamos ni orar porque él ha llegado al punto sin retorno. Qué fácil es para los seres humanos perder la confianza y perder la esperanza de salvación cuando una persona aparentemente se torna un pecador impedernido. Sin embargo, gracias a Dios que Jesús nunca pierde la esperanza. Y eso es lo que vamos a ver en la primera parte de este estudio. Leamos el texto Juan capítulo 4, versículos 1 al 4. Voy a leer y voy a comentar al mismo tiempo. Dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea, Jesús, ¿no? Y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Había un problema. Los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús estaban en una disputa. ¿Quién bautizó más? ¿Quién hizo mejor trabajo? Y Jesús nos enseñó una lección básica. La mejor manera de evitar una discusión es sal tranquilo. Deja que hablen, deja que critiquen, deja que condenen. Tú no discutas, tú no respondas, no contestes. Ah, pero usted tiene que entenderse. No. El Señor Jesús nos enseñó esa lección. Estaban discutiendo quién bautizó más. Él salió, se retiró por un rinconcito y se fue. Ahora el texto bíblico dice que tenía que ir de Judea, que estaba en la parte sur, para Galilea, que estaba en la parte norte. Pero para ir de Judea a Galilea
había que pasar por Samaria, necesariamente, porque Samaria estaba en la mitad. Y sin embargo, aquí dice que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ¿por qué tenemos que ir por Samaria? Vámonos por el desierto de Perea. Y es que eso es lo que hacían todos los judíos. No querían pisar Samaria. Para evitar pasar por Samaria, ellos se desviaban al desierto de Perea, subían por ahí, y cuando ya habían calculado que pasaron Samaria, volvían y llegaban a Galilea. Y con eso caminaban por lo menos 25 millas a más. Ahora, no es de carro, no es por una pista de asfalto, 25 millas a más andando por el desierto. Era mucha cosa. ¿Por qué los judíos se daban ese trabajo? Porque no querían ver a los samaritanos. ¿Y por qué no? Porque en la opinión de ellos los samaritanos ya no tenían salvación. Eran unos pecadores terribles, porque habían mezclado la religión judía auténtica con costumbres paganas, habían mezclado todo. Entonces decían que adoraban a Dios, pero en realidad no adoraban a Dios, adoraban a ídolos falsos. Era una religión medio corrompida, medio torcida, medio mezclada. Y en la opinión de los judíos, pues los samaritanos no merecían salvación. ¿Para qué hablarles? ¿Para qué perder tiempo hablándoles del Evangelio de Jesucristo para ellos? Y sin embargo el texto dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Él tenía que pasar por Samaria. Todos los judíos podían irse por el desierto de Perea, pero Jesús no. Era necesario que fuese a Samaria. ¿Por qué? Porque Jesús amaba a los samaritanos. Porque para Jesús los samaritanos, aunque hubiesen mezclado su religión, no habían llegado al punto de donde el amor de Jesucristo no los podría traer. Por eso le era necesario ir por Samaria, pasar por Samaria. Esto nos lleva ahora al segundo punto de la lección bajo el título de la mujer junto al pozo. Y aquí veremos que la búsqueda del corazón humano es incansable. Leo el texto primero, Juan 4, 7 al 9. Dice así: Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Interesante. Jesús estaba cerca del pozo, sentado, cansado, con sed y con hambre. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. Jesús estaba con sed junto al pozo. Esto me conmueve tremendamente, porque Jesús, el dueño de todas las fuentes de las aguas, Jesús, el dueño de todo el pan del mundo, pasó hambre y pasó sed, porque se hizo humano. ¿Y para qué? Para alcanzar al hombre en su miseria, en su necesidad. Por eso, querido, tú vales mucho más de lo que imaginas. La sociedad te puede rechazar. Puedes pasar hambre y necesidad en este mundo, en el desierto de esta vida. Pero para Jesús eres importante. Si no, Él no hubiera dejado todo en el cielo, hubiera venido en esta tierra para buscarte. Si te buscó es porque Él te ama y porque Él tiene un plan especial para tu vida. Ahora el relato bíblico dice que una mujer samaritana llegó al pozo a sacar agua. Esa mujer era una mujer solitaria también. ¿Por qué? Porque todos los samaritanos la criticaban y la condenaban por la vida promiscua que vivía. Había tenido 5 esposos y el hombre con el cual ahora se relacionaba no era su esposo. Esta mujer todos los días se levantaba a buscar agua. El agua no le duraba. En esta vida nada dura, querido. El agua te dura un día. Al día siguiente, cuando ella se levantaba, el cántaro estaba vacío, entonces iba nuevamente a buscar agua. Y al día siguiente, y su
rutina era prácticamente buscar, buscar, buscar. Es como la rutina de mucha gente hoy que se levanta, va a trabajar, vuelve. Al día siguiente se levanta, va a trabajar, vuelve. Para que al final de mes reciba un salario, un sueldo que no le alcanza para nada. Esta es la rutina de la vida sin Cristo. Aquella mujer fue. ¿Por qué iba a mediodía cuando el sol quemaba? Porque la gente cuando iba al pozo a traer agua, iba de mañana cuando todavía no había sol, o cuando en la tarde cuando el sol había bajado, pero a mediodía nadie era loco de buscar agua a mediodía. Pero el texto bíblico dice que ella fue a mediodía. ¿Por qué? Porque a esa hora la gente no estaba en la calle, entonces nadie tenía que criticarla ni condenarla. Y cuando llegó al pozo encontró al Señor Jesucristo. Ella nunca imaginó encontrar a Jesús de esa manera. Bendita la hora en que yo encontré a Jesús en mi vida. Bendita la hora en que tú te encontraste con Jesús en el camino de esta vida. La vida en realidad tiene dos etapas, antes de Cristo y después de Cristo. No en la manera como se mide el tiempo o los siglos, sino en tu propia experiencia. Antes de Cristo fuiste uno, después de Cristo eres otro. Porque Cristo es el elemento catalizador. Con Cristo o lo aceptas o lo rechazas, pero no te puedes quedar en el valle de la indecisión por mucho tiempo. Esto necesariamente nos lleva a la tercera parte del estudio. Señor, dame esa agua. Leo lo que dice Juan 4, 13 al 16. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Cómo llegó Jesús con la samaritana a este punto del diálogo? Es que cuando la samaritana apareció en el pozo, Jesús le pidió agua. Ahora imaginas al dueño de todas las fuentes de agua del mundo pidiéndole agua a un pobre ser humano. Dame de beber. Y la mujer levantó el preconcepto inmediatamente. ¿Cómo tú, siendo judío, me hablas a mí que soy mal samaritana? Porque judíos y samaritanos no deben hablar. Preconcepto. Tú sabes que el preconcepto es la raíz de muchos males. A veces alguien viene trayéndote el agua de vida y tú no quieres por preconcepto. A veces alguien viene hablándote del Señor Jesucristo que va a transformar tu vida, pero tú por preconcepto no aceptas. El preconcepto es terrible. Jesús le dijo: mira, en realidad quien tendría que ofrecer agua soy yo. Tú vienes a buscar agua del pozo, pero esa agua se te va a acabar. Mañana vas a tener que volver y recoger nuevamente el agua. Pero yo tengo el agua de vida que no acaba nunca. El que bebe del agua que yo ofrezco, ese no tendrá sed jamás. Y otra cosa, su corazón se volverá una fuente de agua que brota de vida para vida. Aquello lo entusiasmó a esa mujer, porque la pobrecita, como dije, venía todos los días a buscar agua que le duraba apenas 24 horas. Es que en esta vida, querido, todo lo que encontramos es pasajero. Solo Jesucristo es eterno, permanente y duradero. Tú puedes correr atrás de la fama, es pasajera. La juventud es pasajera, la fama es pasajera. Todo se va. Ayer yo era un joven de 20 años, hoy día ya estoy en la senectud de la vida. Todo es pasajero. Solo Jesús es eterno y permanente. Entonces no pierdas la vida y el tiempo corriendo atrás de cosas fugaces que se van. Busca a Jesús, acepta a Jesús, entrega tu vida a Jesucristo, porque Él es concreto en tu vida y es permanente. Y si tú lo aceptas, tu corazón se va a volver una fuente de agua, de esperanza, de agua de amor que va a saltar
para ser una bendición para las personas que se relacionan contigo. Ahora llegamos aquí a la parte número 4 de este estudio, la revelación de Jesucristo. Sabes que no hay nada oculto a los ojos del Señor Jesús. Tú puedes esconder lo que sea delante de los hombres, pero no delante de Jesús. Mira lo que dice Juan 4, 16 al 19. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres un profeta. Interesante. El Señor Jesucristo le ofrece agua de vida eterna. La mujer se entusiasma y acepta. Y le dice: Señor, dame ese tipo de agua, porque no quiero vivir en este mundo corriendo atrás de cosas pasajeras. Y Jesús le dice: está bien, pero si quieres el agua de vida eterna, primero vas a traer a tu esposo. Ella le dijo: Señor, yo no tengo esposo. Y Jesús le dijo: haces bien en decir no tengo esposo, porque ya has tenido 5 esposos y el que tienes ahora no es el tuyo, le pertenece a otra mujer. Has vivido en pecado. Ahora, ¿por qué tú crees que Jesús, antes de curar con el agua de vida, hurgue en la herida? Y la mujer grita de dolor. Pero es que para curar de verdad hay que limpiar la herida. Muchas veces la herida de la vida está gangrenada, está llena de pus. Y mientras escondas esa gangrena y pienses que está todo bien porque nadie ve, mientras esté esa herida gangrenada, tú no eres feliz, tú no tienes paz en el corazón. Si quieres realmente recibir el agua de la vida eterna, tienes que limpiar la herida. Y eso es lo que Jesús hizo cuando le dijo: trae a tu esposo. Expuso su vida. Ahora tú te puedes preguntar: pero ¿cómo el Señor del amor expone la vida de una pobre mujer? Sí, la expuso para ella, no delante de las personas, porque no había nadie junto al pozo. ¿Y para qué la expuso? Para que ella fuese limpia de dentro para afuera. Esa es la manera como el Señor Jesucristo trabaja. Tienes que arrepentirte de tu manera equivocada de vivir. Tienes que aceptar que la manera como estás viviendo no es la más correcta. Y no es que tienes que corregir tu vida porque tienes que agradar a Dios. Tienes que corregir tu vida, claro, para agradar a Dios, pero en primer lugar porque con esa vida equivocada no eres feliz, no tienes paz. No te engañes a ti mismo. Tú puedes tener un minuto de placer, pero placer no es felicidad. Entonces deja que Jesús te cure, te limpie, te transforme de verdad. Y eso es lo que la samaritana hizo. Ella abrió los ojos y dijo: Señor, creo que eres un profeta. Sí, estaba delante del mismo Señor Jesucristo, del Dios de la vida, de la plenitud de la vida. Y la mujer dejó el balde y volvió a la ciudad de Samaria corriendo. Recuérdate que ella iba a mediodía a traer agua porque no quería encontrarse con los samaritanos. Pero ahora, después de su encuentro con Jesucristo y de su transformación, ella vuelve a la ciudad y entra por la calle principal de la ciudad gritando, hablando del Señor Jesucristo, diciéndoles: he encontrado a alguien que conoce mi vida y me ha perdonado y me ha transformado. Y entonces los samaritanos salen corriendo. Esto es lo que encontramos en la parte quinta y final del estudio de esta lección. Voy a leer el texto, Juan 4, 39 al 42. Dice así: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesucristo, y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo.
¡Qué día extraordinario! ¿Te acuerdas que en cierta ocasión el Señor Jesucristo expulsó el demonio de los Gadarenos y vinieron los habitantes de la ciudad de Gadara pidiéndole a Jesús, por favor, vete de aquí porque vamos a entrar en falencia, porque nuestros puercos han caído en el abismo por tu culpa, por favor, vete, déjanos? La reacción de los samaritanos a la presencia de Jesús fue completamente diferente. Ellos vinieron al Señor Jesucristo, pero no para pedirle que se fuera, sino para pedirle que se quedase. Y Jesús se quedó 2 días y les habló del amor maravilloso de Dios. Y lógicamente que como la mujer samaritana también les mostró las cosas equivocadas que estaban haciendo. Y ellos se entregaron a Jesús y reconocieron, este es el Cristo, este es el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías a quien hemos estado esperando. Así son las cosas con el Señor Jesucristo. Cuando llega a tu vida, te transforma. He dejado para el final una parte. Fue cuando Jesús le pidió, dame de beber. Y cuando Jesús le dijo, yo tengo un agua mejor para ti. La mujer preguntó, ¿cómo vas a sacar el agua si tú no tienes nada? Yo tengo un balde, tú no tienes balde, tú no tienes cuerda. ¿Cómo vas a sacar el agua para darme de beber? Mucha gente hoy día pregunta, ¿cómo es que Jesús puede darme de beber? ¿Cómo es que Jesús puede hacer algo en mi vida? ¿Cómo? ¿Cómo Jesús puede sacar a un muchacho que está en las drogas hace 10 años? ¿Cómo Jesús puede transformar la vida de un asesino, delincuente que está preso en la cárcel? ¿Cómo? ¿Cómo puede sacar agua del pozo? No preguntes cómo. Jesús puede, Jesús lo hizo, Jesús lo ha hecho a lo largo de los tiempos. Ha encontrado a los peores seres humanos y los ha transformado. Entonces no me digas cómo Jesús puede cambiar mi vida, cómo Jesús puede ayudarme, cómo Jesús puede libertarme del vicio, del pecado en el que estoy envuelto. Jesús tiene poder para hacerlo. Él lo hizo con la samaritana y lo puede hacer contigo. Él abrió los ojos de los ciegos, hizo andar paralíticos, resucitó muertos. ¿Por qué no puede transformar tu vida? Pero no puede hacerlo a menos que tú quieras, como los samaritanos. A menos que tú vayas a Jesucristo y le digas, Señor, quédate conmigo. No te vayas, déjame estar a tus pies, déjame aprender de ti. Los brazos de Jesús están abiertos para ti. Él te ama. Él quiere hacerte una nueva criatura. Entrégale tu corazón. Que Dios te bendiga. Hola, mi amigo querido, qué alegría poder saludarte. Sabes, cuando yo grabo estas lecciones, no estoy mirando a una máquina. Yo te imagino, y te imagino en las más diferentes circunstancias. No sé quién eres, no sé dónde estás, pero sin duda hay gente triste, hay gente feliz, porque mientras vivamos en nuestro peregrinaje en esta tierra hacia nuestro verdadero hogar, pues el dolor muchas veces nos va a tocar la puerta del corazón. Vamos a sufrir. Pero qué bueno es saber que Jesús está a nuestro lado, que no estamos solos en esta caminata. El Señor es tu pastor, nada te faltará. Aunque pases por el valle de la sombra de la muerte, finalmente tu pastor te llevará a pastos verdes y aguas tranquilas. Vamos al estudio de la lección número 5 para el 3 de agosto del año 2024. El título de la lección es Milagros alrededor del lago. ¿A qué lago se refiere? Voy a estudiar esto un poquito más adelante. Pero el propósito de la lección de esta semana es mostrar 3 milagros
que Jesús operó y que están relatados en el capítulo 5 de Marcos y que se realizaron alrededor del lago. Nosotros vamos a tratar de sacar lecciones, extraer lecciones de esos milagros, lecciones que puedan ser aplicadas a nuestra vida, porque ya dije muchas veces, el propósito de la Biblia no es solamente registrar historias o registrar milagros, sino enseñarnos a vivir en esta tierra. Tenemos que estar siempre dispuestos a aprender, no leer el milagro simplemente por un milagro que sucedió en aquellos días, no solamente leer la historia como historia, sino preguntarnos, ¿qué puedo aprender yo hoy aquí? ¿Qué lección puedo sacar de todo esto que puede ser aplicada a mi vida, a las luchas, a los dramas que estoy viviendo hoy? Bueno, te digo una cosa, el lago al que se refiere Marcos 5 es el lago de Genesaret, o también lago de Tiberíades, o también mar de Galilea. En realidad, el río Jordán descendía del lado norte abajo, atravesaba toda la Palestina y desembocaba en el Mar Muerto, abajo, en el sur. Pero entonces, ¿qué pasaba? En la parte del norte, el río Jordán formaba un lago. Ese lago es conocido pues como el lago de Genesaret, el lago de Tiberíades o el mar de Galilea. No confundir con el mar grande, que era el mar Mediterráneo, que estaba para el otro lado. Alrededor de este lago sucedieron los 3 milagros y algunos de los incidentes que vamos a considerar en la lección de esta semana. Primero, vamos a ver cómo Jesús calma la tempestad. Estamos en la última parte del capítulo 4, antes de entrar al capítulo 5. Leo el texto bíblico en Marcos capítulo 4, versículos 37 al 41. Este es un milagro, pero en realidad es un milagro operado en medio de la naturaleza. En el capítulo 4, el Señor Jesús opera muchos milagros. Él trabaja en favor de la salvación de las personas. En fin, leamos el texto para entender mejor. Marcos 4, 37 al 41. Dice así: pero se levantó una gran tempestad. ¿Por qué dice pero? Porque si tú lees el texto, los versículos anteriores, verás que al final del capítulo 4, después de haber operado muchos hechos relatados en los primeros versículos, Jesús y sus discípulos se trasladan al otro lado del mar. Jesús estaba cansado de haber trabajado tanto en favor de la humanidad. Se suben a un barco y quieren atravesar el mar. Entonces viene el texto y dice, pero se levantó una gran tempestad. Este adverbio pero, esta expresión pero, nos muestra que muchas veces nosotros podemos hacer nuestros planes, pero sucede todo lo contrario a lo que habíamos planeado. El Señor Jesús y sus discípulos pensaron ir al otro lado del mar para descansar, pero surgió una gran tempestad de viento. Y esta, dice, sigo leyendo el texto, y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y les despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a extraer algunos pensamientos de esta historia.
El primer pensamiento es esa expresión pero. Jesús, sus discípulos hicieron planes para algo, pero vinieron las circunstancias adversas, apareció una gran tempestad. El agua entraba, parecía que el barquito se iba a hundir. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo? Estaba ahí en el barco. Estaba tan cansado de haber trabajado todo el día que estaba durmiendo. Entonces viene la segunda lección. ¿Puede Jesús estar presente en la embarcación y a pesar de eso haber dificultades y problemas? ¿Puede Jesucristo estar presente en tu hogar y a pesar de eso tu familia enfrentar dificultades y problemas? Esta historia nos prueba que sí. Era noche oscura, el viento tempestuoso, el agua parecía que iba a hundir la embarcación, los discípulos aterrados y Jesús estaba presente. O sea, el hecho de que Jesús está presente en tu vida no es una garantía de que nada malo te va a acontecer. Entonces te puedes preguntar, entonces, ¿de qué sirve tener a Jesús si igual me va a suceder, van a venir problemas a mi vida? Ah, no. Es que cuando Jesús está presente, tú sabes a dónde ir. Tú sabes a quién buscar. Y los discípulos sabían que Jesús estaba presente. Y aunque la tormenta era amedrentadora, ellos despertaron a Jesús y le hicieron una pregunta infantil. Porque el conocimiento de los discípulos acerca de Jesús también fue progresando poco a poco. Recuérdate que esto es casi al comienzo del ministerio de Jesucristo. ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, duermes, tranquilo, nosotros estamos muriendo, ¿no te das cuenta del peligro? ¿Cómo no te das cuenta? ¿Cómo es que Dios no se va a dar cuenta? Solo que nosotros al primer síntoma de peligro ya nos desesperamos, ya pensamos que todo acabó, ya pensamos que estamos perdidos, ya pensamos que el barco se va a hundir, ya pensamos que la única salida es el divorcio o la única salida es escaparse, huir, y algunos extremadamente piensan que la única salida es quitarme la vida. No, querido, calma. El hecho de que tienes problemas en la vida no quiere decir que Jesús se olvidó de ti. Él está ahí. Y Él les dijo, Él calmó la tempestad, lógico. ¿Qué era la tempestad? Él era el creador de los cielos y la tierra. ¿Qué era la tempestad para no obedecerle? Y la tempestad paró. Pero la pregunta, o lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos es interesante. ¿Por qué estáis amedrentados? Ya dije muchas veces que el miedo te paraliza. El miedo te hace ver los peligros pequeños mucho más grandes de lo que en realidad son. El miedo te enloquece, el miedo descontrolado se llama pánico y cuando estás con pánico no ves la salida, te desesperas. Jesucristo lo primero que hace en tu vida es quitarte el miedo, colocar paz en tu corazón para que puedas mirar que tu problema no es tan grande que tú imaginas. No es que no hay problemas. No estoy disminuyendo la dimensión de las dificultades que enfrentas, pero quiero decirte que cuando Jesús está en tu vida, esa dimensión no es tan grande como tú la imaginabas. Vamos a la segunda parte del estudio. Después, cuando salieron del barco ya al otro lado del río, llegaron a la zona de los Gadarenos. Esa región era la región donde se había establecido la tribu de Gad, cuando ellos llegaron a la tierra prometida. Los gadarenos se apartaron de Dios. La mayoría de los gadarenos era criadora de puercos, criaban muchos puercos. Naturalmente, este milagro no sucedió en la ciudad de Gadara, sucedió a las orillas del mar. Entre el mar y la ciudad de Gadara había unos abismos, unos precipicios enormes, y también ahí pastaban muchos puercos, pastaban en esa región también cabras y todo eso. Y cuando Jesús llegó ahí con sus discípulos, voy a leer lo que dice Marcos 5, 1 al 5. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él, Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros,
y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Oh, querido, evidentemente este hombre estaba endemoniado. Algunos pensamientos que voy a desprender de este milagro, porque ya te dije que vamos a sacar las lecciones para nuestra vida. Este hombre estaba poseído por el demonio. Y poseído por el demonio, dice el texto bíblico, que él habitaba en los sepulcros. Mi pregunta es, ¿quién mora en los sepulcros? ¿Quién habita los sepulcros? Los muertos. O sea que este hombre estaba muerto, pero estaba vivo. Estaba vivo en el sentido de que respiraba, comía, se movía, gritaba, lloraba. Pero estaba muerto en el sentido de que lo que vivía él no era vida. Quiere decir, no basta respirar, no basta tener vida biológica, hay que tener vida espiritual. Y solo si estás en Cristo estás vivo espiritualmente. Separado de Cristo, pues estás en el territorio del enemigo, como este pobre gadareno. Estaba poseído por el enemigo y lo que vivía no era vida. Dice el texto que agarraba pedazos de piedras y se hería los brazos, se hacía sangrar. La sangre simboliza vida, o sea, se estaba quitando la vida. ¿Qué piensas del joven drogadicto que usando las drogas se va quitando la vida? ¿Ah? Y muchas veces el joven promete, nunca más, ahora sí prometo, esta es la última vez. Puede ser droga o puede ser cualquier vicio, pero ¿qué dice el texto? De repente lo amarraban con cadenas, lo ataban con grillones, pero cuando el poder del enemigo se manifestaba, y llámale si quieres a ese poder del enemigo la naturaleza pecaminosa, cuando la naturaleza pecaminosa despertaba, pues ni los grillos ni las cadenas lo podían detener. Las promesas que no, que ya la última vez, que ahora sí, nada. Él se volvía un hombre poseído por una fuerza mucho más grande que todas las promesas y decisiones que había tomado. Pero cuando este hombre vio al Señor Jesucristo, se arrodilló. Y cuando estaba para pedir ayuda, el diablo habló. Y el diablo habló diciendo, Señor, ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué me atormentas? Porque la presencia del Señor Jesús es tormento, no solo para el demonio, para sus ángeles, sino para todo aquel que no cree en el nombre del Señor Jesucristo. Es tormento. Y la historia sigue leyendo, tú en la Biblia toma el texto, sigue leyendo toda la historia. Vas a ver que los demonios salieron y entraron a los puercos, había un hato de puercos ahí, entraron y los puercos se fueron por el precipicio, por el despeñadero y murieron 200 puercos. Cuando la noticia llegó a los hacendados, a los dueños de los puercos, ellos vinieron y le dijeron a Jesús, Señor, por favor, vete de estas tierras. Aquí hay una última lección que tenemos que aprender, vete de estas tierras. En otras palabras, preferimos nuestros puercos que a ti. Por favor, llévate tu mensaje. Lo que tenemos aquí, que es material, que es inmediato, que no dura mucho, pero que da placer, queremos eso, queremos quedarnos con eso. Tú llévate tu mensaje a otro lado, no te queremos, vete de estas tierras. Quiere decir, para ellos los puercos valían más que una vida que había sido libertada del poder del demonio por el Señor Jesucristo. Esta lección debería durar 4 o 5 horas porque hay tanta lección, pero no hay tiempo para analizar todo. Vamos a la parte 3. En la montaña rusa con Jesús. ¿Por qué dicen la montaña rusa con Jesús? A veces nosotros pensamos, pues en la montaña rusa parece que te vas y ay, comienzas a gritar, ay, ay, ay. Y en la vida a veces nos lleva a la montaña rusa, porque parece que no hay solución, parece que nos vamos de cabeza para abajo y gritamos y nos desesperamos, pero cuando estás con Jesús, todo es diferente. Jesús se fue al otro lado del mar ahora. Iba de un lado, iba para el otro lado, en fin. Cuando llegó al otro lado del mar sucedió una cosa interesante. Leo Marcos 5, 21 al 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla,
se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pues fue Jesús con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Un principal de la sinagoga. Querido, él no creía en Jesús, pero cuando tu hija está muriendo y los médicos no tienen solución, ¿qué haces? Pena que podríamos aceptar a Jesús cuando todo está bien, pero a veces como seres humanos tenemos que esperar que las cosas nos vayan mal. Cuando estamos en el fondo del pozo, cuando estamos incapaces de hacer cualquier cosa, cuando estamos acabados, destruidos, cuando desde el punto de vista humano ya no podemos hacer nada, nos acordamos de Jesús. Y qué bueno es Él, que no nos rechaza. Este hombre llegó, se postró ante el Señor Jesús, lo reconocía como Dios, evidentemente, si no, no se hubiera postrado. Había escuchado sus milagros, había escuchado lo que Él hacía. Le dijo: Señor, mi hijita está muriendo, por favor, ven conmigo, ayúdame. Y el Señor Jesús estaba yendo con él. Pero ahí entra otra historia, otro milagro. Porque aparece la mujer que tenía hemorragia durante 12 años. Y esa mujer se mete entre la multitud y toca el vestido de Jesús porque pensaba en su corazón: yo no soy digna de nada, pero si solo toco su túnica seré salva. Y tocó la túnica de Jesús y de repente Jesús paró y preguntó: ¿quién me ha tocado? Y esa pregunta aparentemente era una pregunta ingenua. ¿Por qué? Porque los discípulos vienen y le dicen: pero Señor, ¿cómo vas a preguntar quién me tocó si una multitud te está apretando? Pero Jesús no estaba hablando de quién me tocó. Claro que todo el mundo lo tocaba, pero quién me tocó con fe. Porque, querido, una cosa es ir a la iglesia, la multitud va, otra cosa es ir a la iglesia con fe. Una cosa es buscar a Jesús, todo el mundo lo busca, pero otra cosa es buscarlo con fe. ¿Quién me tocó? Y la pobre mujer dice: Señor, yo, por favor, perdóname. Y Jesús la miró y dijo: hija, no tengo nada que perdonarte. Estás sana de todos tus males, vete tranquila. Y yo creo que mientras Jesús estaba dialogando con la mujer y paró y preguntó quién me tocó y miró para todos lados para ver quién lo había tocado, Jairo, desesperado a un lado, estaría pensando: pero Señor, tú no entiendes, esa mujer puede esperar, pero mi hija está muriendo, Señor, por favor, ayúdame, entiende. Oh, querido, no es que Dios no te entiende, sino que Dios tiene su tiempo. Lo que para ti es ahora, tal vez para Dios no. Tú tienes que aprender a respetar el tiempo de Dios. Pero entonces ahora, el propio Señor Jesucristo le dijo: vamos. Jairo ya estaba desanimado. ¿Por qué? Porque el texto bíblico dice que llegaron emisarios de la casa de Jairo y le dijeron: Jairo, ya no molestes al maestro porque ya tu hija murió. O sea, murió y acabó. Acabó para ti y para mí. Oh, querido, la humanidad puede mirar a alguien y decir: no, ese está muerto, para ese ya no hay remedio, ese acabó. Para nosotros acabó, no para el Señor Jesucristo. Porque entonces Jesús le dijo a Jairo: vamos, tu hija no ha muerto, tu hija está durmiendo, porque la muerte para los que creen en Jesucristo es apenas dormir hasta la mañana de la resurrección. Y entonces Jesús fue con Jairo, llegaron a la casa, entró al cuarto la niña y le dijo una frase en arameo: Talita cumi, que quiere decir: niña, levántate. Y la niña se levantó. Oh, querido, si has perdido un ser querido, una hija, un hijo pequeño, un joven, y el dolor todavía te perturba, ya va a llegar pronto el día en que la trompeta va a sonar y el Señor Jesucristo le va a decir a tu hijo que está enterrado: Talita cumi, hijo, levántate. Y tú vas a abrazar a tu hijo. Así es el poder maravilloso del Señor Jesucristo. Vamos a la cuarta y penúltima parte de este estudio: rechazo y aceptación. Jesucristo llegó a su tierra. Ya estamos en Marcos 6 ahora. Versículos 1 y 2 leo.
Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Sabes, querido, nadie es profeta en su propia tierra. Todos lo aceptaban a Jesucristo, el pueblo. Venían de un lugar, de otro lugar. El pueblo se dirigía, buscaba al Señor Jesús. El propio Jairo, un principal de la sinagoga, se arrodilló delante del Señor Jesucristo. Pero los de Nazaret, donde Jesús había crecido, ellos no acreditaban en Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Quién le ha enseñado todas estas cosas? Porque Jesús hablaba y hablaba con sabiduría, y ellos se admiraban. ¿Pero de dónde saca esto? Pues no sacaba de él. Él era Dios, es verdad, pero en esta tierra trabajaba como hombre, andaba, caminaba como hombre, se cansaba como ser humano. Pero él, además de ser Dios, vino a esta tierra para enseñarnos a vivir en compañerismo con Dios, y él buscaba a Dios, pasaba mucho tiempo en oración, y pues la sabiduría que tenía venía de su Padre. Y la gente se admiraba simplemente porque no conocía el poder de Dios. Llegamos al fin de este estudio, una clase diferente de Mesías. Aquí hay un milagro largo también. Está en Marcos capítulo 6. Solo voy a leer el versículo 35. Dice así: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Oh, querido, este es el milagro de los panes y los peces, registrado por Marcos. Con 5 panes y 2 peces, el Señor Jesús alimentó una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Coloca una mujer, 10,000, un niño por pareja, por lo menos 15,000 personas. Pero Jesús no hizo el milagro de primera. Primero Él le dijo a sus discípulos: denles ustedes de comer. Y ellos se preguntan: pero Señor, ¿cómo? No tenemos nada aquí. ¿Cómo no tienen? ¿Algo tienen? Sí, solo 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es eso para 15,000? Ah, querido, coloca lo poco que tienes en las manos de Dios. Dios se va a encargar de hacer lo que falta. ¿Cuántas veces nosotros vivimos acomplejados por el complejo del nada? No tengo nada. Moisés en el desierto, solo una vara, que con esa vara abrió el mar Rojo. ¿Ah? Solo un granito de mostaza, pues ese granito crece. Solo 2 hombres ignorantes, discípulos, llamados por primera vez, pues con ellos se dio origen a la iglesia cristiana. Solo 5 piedrecitas, pues con eso David derrotó al gigante Goliat, y ni siquiera usó las 5 piedras, solo una. Y ahora, solo 5 panes y 2 pececitos, y con eso el Señor Jesús alimentó a la multitud. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Estás pasando por un momento difícil de tribulación, de dificultad financiera, económica? ¿Qué tienes en tu casa? Con eso poco que tienes, que te parece nada, Dios puede hacer maravillas. He encontrado a lo largo de mi ministerio mucha gente que venía a mí: pastor, no tengo nada. ¿Tienes algo? No, pastor, no tengo nada. Como la viuda de Sarepta. ¿Qué tienes? No, solo un poquito de harina, un poquito de trigo. Pues con eso, con lo poco que tienes, tú puedes servir a Dios de una manera extraordinaria. Pastor, pero yo no soy nada. ¿Cómo nada? No, pastor, yo no sé hablar. ¿Cómo no sé hablar? Coloca lo poco que tienes, lo poco que eres en las manos del Señor Jesús, y tú vas a ver lo que Él va a hacer en tu favor y en favor de la humanidad. Que Dios te bendiga, querido. Una feliz semana. Hoy es domingo, generalmente la lección sube los domingos, pero que Dios te abra las puertas esta semana. Registra tu pedido de oración. Toda la gente de la página, los suscriptores, oran por ti, y yo también. Un abrazo, felicidades.